novelas suelen contar con muchos personajes secundarios porque como es una historia larga de 100 capítulos o más, entonces necesitan alargarla con otros personajes secundarios que se vayan cruzando con las historias centrales. Pero en muchos casos varios de esos personajes secundarios son innecesarios y si sacamos su trama, la historia podría continuar perfectamente. Por eso acá les voy a mencionar 5 casos de 5 personajes secundarios de telenovelas que eran innecesarios dentro de la trama. Pero antes de empezar, no olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejo el link, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle click en suscribir y activen la campanita. Esta es una sugerencia de Alonso en los comentarios, así que Alonso, muchas gracias y gracias a todos ustedes que cada vez me dejan más sugerencias. Y en este caso no hablo de que los actores o actrices sean malos y que esos personajes hayan sido muy mal interpretados, sino que los personajes no tenían mucho que ver con la trama central de la historia y eran irrelevantes dentro de esta telenovela. Empezamos con La Madrastra, que terminó hace poco, La Madrastra 2022, donde teníamos el personaje del sacerdote, que ese personaje, si lo sacábamos de la historia, la telenovela surgía perfecta, avanzaba sin ningún tipo de problema y no era necesario ese sacerdote en la historia. Aunque Juan Carlos Barreto es muy buen actor, lo interpreta muy bien, el personaje en sí no aportaba mayor cosa a la historia, igual que el personaje de Betina, interpretado por Palmeira Cruz, que en un principio la premisa de su personaje daba para algo interesante, pero que al final, si lo sacábamos, tampoco pasaba nada en la historia. En Amarte es mi pecado teníamos a la gran Ofelia Guilmain interpretando a Doña Covadonga, que Ofelia Guilmain era una actriz muy buena, era una primerísima actriz, pero el personaje de Doña Covadonga, si lo sacábamos de la trama, no pasaba nada. En general, todos los personajes que vivían en la pensión del abuelo del protagonista eran tramas innecesarias. Si eliminábamos la pensión del abuelo de Arturo, la historia continuaba sin ningún problema, avanzaba mucho más rápido y mucho más interesante porque todos esos personajes de esa pensión eran innecesarios y sus tramas eran aburridas. Habían actores muy buenos como Ofelia Guilmain, pero los personajes en sí eran irrelevantes. Actualmente estamos viendo Cabo a las 9:30 de la noche, una historia que originalmente era Tú o Nadie y que tenía los personajes necesarios. Tú o Nadie tenía los personajes que se necesitaban y nada más. En cambio, en Cabo, que es una adaptación de Acapulco Cuerpo y Alma, hay un montón de personajes que son necesarios. Alargan mucho más la historia, vuelven más lenta la historia y no aportan absolutamente nada interesante, como son el personaje de la mejor amiga de la protagonista y el padre de esta chica. Roberto Ballesteros le da vida a Fausto y Lorena Sevilla a Blanquita. Roberto Ballesteros es un gran actor, ha hecho villanos espectaculares en las novelas, pero acá Fausto y su hija Blanquita no aportan nada a la historia y hacen que la historia sea más lenta. En Si nos dejan conocimos a Karina Gómez, interpretada por Lore Graniewicz, que Lore es muy buena actriz, tiene mucho carisma, es muy buena en las novelas, pero este personaje en Si nos dejan no hizo nada. Se supone que en Mirada de Mujer, por ejemplo, su versión anterior, ese personaje tenía un poco más de relevancia, se volvía tóxica, se volvía obsesiva, era fastidiosa. Acá estaba enamorada del protagonista, lo seguía, pero no hizo gran cosa y se hizo un personaje irrelevante dentro de la historia. Y Lore Graniewicz puede hacer otros personajes mucho más buenos porque ella es muy buena actriz. Lo mismo que pasó en Vencer la ausencia con Laura Carmine, que yo no entendí por qué en Vencer la ausencia tenían a Laura Carmine y le dieron un personaje tan X, tan irrelevante, tan sin sentido, cuando ella es tan buena. Es una actriz espectacular para un personaje tan innecesario como era Lemar, que era la esposa de uno de los protagonistas, pero que salió como en 4 veces en toda la historia, y si el personaje no aparecía no pasaba absolutamente nada. Era un personaje para que lo interpretara una actriz desconocida, una actriz nueva, una actriz del SEA,
pero no una actriz ya conocida y profesional como es Laura Carmine. No sé qué piensan ustedes, pero díganme acá en los comentarios. Estos dos últimos personajes, el de Lore Graniewicz y el de Laura Carmine, siento que ambas son muy buenas actrices y fueron desperdiciadas en esas dos novelas. Los voy a estar leyendo acá abajo en los comentarios. Déjenme su lista de personajes innecesarios o desperdiciados en telenovelas y vamos debatiendo acá abajo. No olviden seguirme en Instagram, que es jmanu.diaz, que abajo les dejo el link, y por supuesto tienen que suscribirse acá. Denle clic en suscribir y activen la campanita. Ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video. Chao.